Y en Investigando Fácil, nuevamente vamos a retomar el tema de la elaboración de artículos científicos. Recordemos que en el video anterior hablamos del formato IMRID, Introducción, Métodos, Resultados y Discusión. Este formato se fundamenta o pretende dar 4 respuestas claves. En la introducción vamos a decir cuál es el problema. En los métodos diremos qué materiales y cómo se utilizó o se estudió, el problema. En los resultados diremos qué hallazgos, qué encontramos. Y en la discusión, qué significan esos hallazgos de acuerdo con los investigadores. Cada elemento tiene características, pautas de redacción, tiempos verbales, contenidos y recomendaciones. Diremos, por ejemplo, que el título debe ser, como características fundamentales, creativo, claro, conciso, inequívoco, objetivo, atractivo. El tiempo verbal puede ser presente o atemporal y la extensión máxima debe ser de 15 palabras. Entre más corto es mejor. Y no se deben utilizar palabras como estudios, observaciones, aspectos, investigaciones, notas o comentarios sobre tal tema. Quitemos esas palabras que lo que hacen es simplemente alargar el tema, alargar el título, porque entre más corto es más bonito, es mejor. Podemos hacer un título previo mientras estamos elaborando el artículo, que va a ser temporal, y el definitivo lo ajustamos al final de la investigación. El segundo elemento es el de autor o autores. Aquí vamos a enlistar quiénes fueron los que realmente hicieron posible el trabajo, no los colaboradores. Sobre esto se ha dicho que son autores los que contribuyen de manera esencial a la concepción y diseño del estudio, los que contribuyen además a la obtención de los datos, al análisis o interpretación de los mismos, los que escriben el borrador del artículo o los que lo revisan críticamente, los que realizan aportaciones esenciales al contenido o dan su aprobación para la versión final, mientras los colaboradores simplemente recogen datos o financian o hacen asesoramiento a los verdaderos autores. Entonces hay que diferenciarlo. Los autores deberían utilizar un solo apellido, porque por ejemplo en Europa 2 apellidos no se toma como punto de referencia para las citas el primer apellido, sino el segundo. Entonces, para no caer en imprecisiones, se recomienda que se ponga un solo apellido. El primero de la lista es el autor principal. Se recomienda entonces firmar siempre de la misma manera y, como les decía, preferiblemente con un solo apellido. El resumen se escribe en español y cuando se traduce al inglés se convierte en el llamado abstract. Se escribe en tiempo presente y no debe tener más de 250 palabras o lo que pida la revista a la que piensas escribir. Lo puedes redactar y yo sugiero redactarlo al final. Las palabras claves es la lista de términos que debe estar separados por coma y debe ser organizado alfabéticamente y sirve para catalogar el artículo por los servicios bibliográficos. El tiempo verbal es atemporal. Se utilizan 3 a 10 palabras en lengua materna y en inglés, cuando se presentan en inglés, son las llamadas keywords. Se debe verificar el número en las instrucciones para los autores, dependiendo de la revista donde quieres publicar. La introducción busca atraer al lector, es lo primero y lo que más se lee, así que hay que tener cuidado en cómo lo redactas. Debe ser redactado en tiempo presente y puede definir allí términos o abreviaturas que se vayan a utilizar. El propósito es mostrar la importancia, el marco contextual en el que se presenta el problema y allí se debe terminar la redacción con el objetivo, con la hipótesis y la pregunta-problema de investigación. La metodología dice cómo se hizo el estudio. Allí se habla en pasado y no debe redactar resultados. Debe mostrar dónde se hizo el estudio, el tipo y nivel de investigación, el paradigma, el método utilizado, la población, la muestra, las técnicas y los instrumentos que utilizaste en tu investigación. El punto siguiente es resultados, es la parte más importante pero a la vez la más corta de tu artículo. Se debe redactar en pasado y presenta en orden lógico
y sucesivo, cómo fueron encontrados los hallazgos de la investigación. Aquí se contemplan las tablas y gráficos si son necesarias y ojalá si son autoexplicativas. No debe haber redundancias y solo deben vincularse los datos a los objetivos. El punto de discusión es el penúltimo y habla de la interpretación de los datos frente a objetivos e hipótesis. Debe ser redactado en presente y debe decir algo así como: estos datos indican que tal cosa. Debe empezar resumiendo principalmente resultados y no se repiten en detalle. Las conclusiones, último punto. Bueno, antes de las referencias bibliográficas, las conclusiones muestran las generalizaciones derivadas de los resultados de la investigación, también muestra los aportes y las innovaciones del estudio. Se redacta en presente, se enumeran aquí consecutivamente o en texto expositivo las conclusiones, es decir, las puedes enumerar o las puedes exponer simplemente en un texto abierto. Aquí se muestran también las recomendaciones para nuevas investigaciones sobre temas o aspectos que no han sido tratados en tu trabajo. Se debe evitar hacer afirmaciones rotundas y sacar más conclusiones de las que sean necesarias, pero en todo caso debe cerrarse todo el artículo tratando de darle respuesta a la pregunta problema de investigación. Las referencias bibliográficas, para terminar, es un grupo de datos precisos, un listado detallado donde se identifican las fuentes documentales, impresas o no, de las que obtuvo información el autor. Allí se detallan los trabajos que se han referenciado, ojalá que tenga correspondencia con las citas y de acuerdo con la información para los autores. Estas deben realizarse con las formas de citación elegidas por la revista, es decir, puede ser en APA, en Chicago, en Icontec, en la forma prevista por la revista o una particular que haya sido ideada por los directores y editores. El error más frecuente de esta sección es transcribir incorrectamente algún dato de la cita, lo que va a dificultar su localización por parte del lector. Recordemos en todo caso, para terminar, que las referencias cumplen con dos funciones esenciales que son testificar y autentificar los datos no originales del trabajo y proveer al lector de cierta bibliografía referente al tema en cuestión que pueda ser posteriormente objeto de estudio. Diremos entonces, para terminar, que existen lo que se llaman bases de datos. Las bases de datos que yo recomiendo utilizar son Redalyc, Cielo, Scopus, Conry, CEPIT, que es la de CONACYT, y también Latindex o Didalnet. Estas son las principales y yo quiero dejarles este listado con los links donde pueden ingresar para tener más información acerca de estas bases de datos, que no son más que espacios virtuales donde ustedes pueden tener toda la información acerca de las principales revistas que se dan en el mundo científico, académico, y que recopila con mayor rigurosidad cada una de ellas en orden de lista prácticamente estas revistas. No solamente recopila revistas, también libros, etcétera, pero en un 70% son libros y revistas. Les agradezco mucho su atención y espero con toda esta información haberles aportado para seguir en su proceso de investigación. Nos vemos en otro video. Bye.